En el aire, el Servicio Municipal de Radiodifusión, FM San Carlos 107.7, desde San Carlos Centro, Santa Fe, Argentina. Desde 107.7, Servicio Municipal de Radiodifusión, como todos los días miércoles en 2 horarios, nos ponemos en contacto con ustedes que nos acompañan en esta idea de la autoproducción de alimentos, de la huerta familiar, del uso razonable, del uso de los recursos que tenemos y de la alimentación equilibrada, ¿no es cierto?, basada en la propia producción. El tema de hoy es un tema que cuando uno piensa en el programa que va a emitir, lo piensa como una unidad, pero a medida que iba profundizando en la investigación y encontrando mayor cantidad de información, me di cuenta de que es un tema que debemos desarrollar quizás en varios encuentros. No digo que tengan que ser una secuencia continua, sino que tal vez a partir de varias charlas, varias exposiciones, el compartir algunos documentos que hemos logrado reunir y escuchar a algunas personas especializadas en el tema, sea un tema que podemos profundizar. La palabra que lo define es muy corta, es la palabra agua. Es una palabra que casi es una palabra infantil, fácil de pronunciar, y que tan sencilla como es y tan ligada a la infancia como es, tiene tanto que ver con la vida y con el sostén de la vida en la tierra. Muchas veces en el programa hemos hecho referencia a la importancia del riego, digamos, cuidado, del riego racional, ¿no es cierto?, de nuestra huerta, de la importancia de los sistemas de suelo que nos permiten retenerla, y muchas veces hemos señalado que hay una crisis mundial del agua, pero claro, como nos pasa a todos los seres humanos, mientras sigamos abriendo la canilla y el agua potable salga, parece que tal crisis no es cierta. Y en realidad lo que tenemos que hacer en nuestras huertas, en nuestros sistemas de producción, en esta situación en la que estamos todavía dentro de todo en nuestra zona bastante favorable, aunque hay noticias de profundizaciones de pozos, ¿no es cierto?, buscando napas más profundas, de agotamiento, de vaciamiento de algunas bombas, ¿no es cierto? Es un tema que tenemos que ir teniendo en cuenta. Quizás a los que tenemos una cierta edad mayor, la crisis se nos presente, pero no nos agreda tanto como quizás va a pasar con las generaciones que vienen. Por lo tanto, lo que hagamos y lo que nos vean hacer nuestros hijos con respecto al cuidado del agua, tiene más que ver con una enseñanza para ellos, con prepararlos para esto, que con lo que nosotros podamos sufrir. En realidad, de verdad, a nosotros nos vienen hablando de la crisis del agua y de la crisis del petróleo desde que somos niños, desde que estábamos en la escuela primaria. Pero realmente es una secuencia de hechos que se viene profundizando y que nos va mostrando cómo en todo el mundo el agua está faltando, ¿no? Hace pocos días veía algunos documentales que tenían que ver con la situación de lugares, digamos, de Estados Unidos, que son grandes cuencas maiceras, grandes cuencas productoras de grano, y que vienen desde hace muchísimo tiempo siendo el motor, digamos, económico de ese quehacer de aquel país, ¿no es cierto? Con el aumento de la tecnología, con la mejora tecnológica, se fueron incrementando la cantidad, ¿no es cierto?, de sistemas de riego por aspersión, de sistemas de riego automatizado a gran escala, en grandes superficies. Lo mismo pasó en California, que es una zona productora fundamentalmente de vid, pero también de palta, que es el otro producto estrella en este momento en la economía. Y por un lado, de California, ya lo hemos comentado, se han visto enorme cantidad de incendios y las dificultades para detenerlos, porque ya no hay agua de superficie, porque ya los arroyos no tienen agua, producto del aprovechamiento para riego.
Pero en la zona maicera central de Estados Unidos también está pasando lo mismo con los acuíferos, que están entrando en fases de crisis porque se combinan, digamos, de alguna forma los efectos del efecto invernadero y la mayor evapotranspiración con la mayor extracción de agua que en esos lugares está ocurriendo, lo cual está haciendo aparecer, digamos, señales de alarma. La razón por la cual está faltando agua es la razón que tiene que ver con la población mundial y el aumento de la necesidad de producción de alimentos que en este momento el mundo tiene. Eso está llevando a sistemas de producción más intensivos, al uso indiscriminado de los recursos hídricos, y está produciendo este tipo de efectos en las regiones, ¿no es cierto?, de las que hacemos mención. De lo cual, como digo, nuestra zona no está ajena. Si nosotros observamos el estado de los principales ríos de la zona, desde hace casi 2 y quizás 3 años atrás, estamos en niveles hídricos inferiores a los que estábamos acostumbrados. Sabemos del represado del río Paraná en su cuenca superior, para uso hídrico, para uso de generación de energía, y todo ello conlleva a la situación actual, ¿no es cierto?, que nuestra región tiene. Un dato que también tiene que ver con esta información que está circulando actualmente, tiene que ver con Israel. En Israel existe el llamado Mar Muerto, que, como todos ustedes saben, es un mar que tiene un contenido de sales tremendamente alto, que permite solamente algunas formas de vida muy especializadas. Se lo ha visto siempre como un lugar turístico, y está un poco conectado al sistema del río Jordán, que viene desde el mar de Galilea, digamos, y que recibe agua de varios afluentes en su trayecto. Es un sistema muy particular, es un río que está por debajo del nivel del mar, y es un mar que está como 30 o 40 metros por debajo del mar vecino. Es decir, es una cuenca muy especial, muy particular, que también está mostrando los efectos de la sobreutilización del recurso hídrico. ¿Qué pasa? El mar de Galilea es la principal fuente de agua, que por supuesto previo procesado Israel y los países vecinos como Jordania necesitan para como recurso hídrico, y los afluentes del río Jordán también están disminuyendo su caudal debido al uso para explotaciones para producción de alimentos. Todo eso repercute en un descenso del nivel del Mar Muerto, que ya significa que para trasladarse como turistas, digamos, a sus aguas, hay que tomar un vehículo, ¿sí? Hay que viajar cientos de metros para llegar al núcleo de lo que antes era un lugar de acceso directo. El agua del Mar Muerto también se utiliza para riego previo proceso, a pesar de la salinidad que tiene y dado el valor que tiene el agua en esa región, y esto también ha influido en su nivel. Lo interesante que muestra el Mar Muerto es que allí se minimiza el efecto invernadero, porque por una cuestión de reciprocidad, digamos, química, cuando aumenta el contenido salino por disminución del contenido de agua del mar, aumenta la resistencia del agua a evaporarse. Entonces la influencia del efecto invernadero se minimiza. Esto demuestra que en realidad el descenso del nivel de agua del Mar Muerto es producto de la sobreextracción para riego y para uso humano. Es decir, estamos hablando de grandes cuencas, ¿no es cierto? Se nos está presentando una situación catastrófica desde el punto de vista climático, desde el punto de vista ambiental, producto del impacto del aumento de la población y de la necesidad de obtención de alimentos. En una próxima charla, que será la semana que viene, vamos a ver cómo están reaccionando las corporaciones a esta necesidad de producir con menor cantidad de agua, ¿no? Pero baste decir que esta crisis del agua
es algo para tener en cuenta, para respetar y para realmente aplicar, digamos, en la producción de nuestras huertas. Vamos a escuchar un tema que tiene mucho que ver con el agua y que hace clara referencia a su valor. Mientras tanto nos preparamos para una segunda parte donde iremos a un enfoque del uso local, de qué podemos hacer para reducir el consumo de agua y para utilizar más eficientemente el agua en nuestras huertas. Esto sin perjuicio de que en encuentros posteriores hablemos un poco de la historia del agua en Argentina, de la historia del agua en Mendoza, donde, como decíamos la semana pasada, San Martín tuvo mucho que ver en el desarrollo de los sistemas de irrigación. Y vamos a hablar también de la provincia de Córdoba, donde Vialet Masset, en la zona que ustedes conocen como la zona del dique, que está cerca de Carlos Paz, también tuvo intervención en lo que fue el manejo del agua en esa región y da sentido esto a la existencia del dique antiguo que existía allí. Como les decía, vamos un minuto a escuchar un tema que tiene que ver con el agua, con su importancia, y luego vamos a hablar un poco más de lo concreto de nuestra propia casa, de nuestro propio jardín y cómo cuidar el agua. Anciana. Hablan por hablar. Hilando en la rueca su pobreza ella, con el mismo hilo, se tejía un sueño, que hay que hacerlo siempre. Empecemos ya. Si hablamos en serio de cambiar la vida, busquemos la forma de intentarlo ya. Es sabio el paisano que apuntala el tallo de la planta nueva, para que ni un viento, ningún solo viento lo doble jamás. Claro como el agua, claro como el agua, claro como el agua clara. Claro como el agua, claro como el agua, claro como el agua clara. Los cambios seguros se hacen paso a paso y un solo detalle hay que descuidar. No hay cambios que valgan si no son profundos. Que nadie se quede mirando de lejos con indiferencia, eso no más. Adelantando un poco lo que vamos a comentar la semana próxima, y en relación con el uso eficiente del agua, la importancia del agua en el desarrollo, menciono simplemente que el sistema hídrico del área metropolitana de Mendoza existe desde época precolombina y fue autoría de un grupo nativo que se llamaban huarpes, que fueron aliados de San Martín cuando realizó la campaña del cruce de los Andes, y con los que se reunió muy a menudo para saber quiénes de ellos iban a ayudar como guías para encontrar los pasos correctos en la cordillera, y quiénes de ellos todavía seguían comerciando con los españoles y no le iban a ser fieles. Pero también, en su doble rol, que siempre los historiadores mencionan, de San Martín soldado y San Martín funcionario, el general San Martín se ocupó de investigar toda la información que tenían ellos acerca del uso y construcción de las acequias que una parte de los huarpes habían aprendido de los incas. Y hasta ahí dejamos porque el tema es muy profundo y muy extenso, y vamos a nuestra casa, vamos a nuestro patio y a ponernos a pensar con alguna información que vamos a estar dando para irnos orientando acerca de cómo reutilizar este recurso tan valioso. Ustedes saben que la ciudad en conjunto, por el aporte de todos los vecinos, está haciendo un aporte importantísimo al cambio de red
de agua potable, ¿no es cierto?, económicamente, que tiene que ver con la utilización del agua de mucha mejor calidad que estamos recibiendo del acueducto. Esto es fundamental porque va a relevar de alguna manera la capacidad de llenado de nuestras fuentes subterráneas de agua, ¿sí?, que están realmente muy explotadas. Y ustedes saben que San Carlos tiene algunos problemas en cuanto a la calidad para consumo humano de su agua sin procesar, ¿no es cierto? Estamos utilizando como agua de bebida fundamentalmente el agua que está tratada por un tratamiento de ósmosis inversa. La recarga de las napas va a hacer que se mejore el agua, y esto con ayuda del agua que estamos trayendo del río Paraná, del río Coronda. Tengamos en cuenta la importancia de tal obra, la magnitud de ella, y pensemos que lo que está ahora llegando a nuestras canillas es de mucha mejor calidad y que por tanto tenemos que ser respetuosos de su uso en nuestro jardín. Para que tengamos una somera idea de lo que significa, digamos, 1 milímetro de agua, como decimos nosotros aquí, cuando nosotros nos referimos a la lluvia, decimos ha llovido 1, 2, 3, 5, 10 milímetros. Y bueno, esto parece un dato un poco aleatorio, ¿no es cierto?, que es difícil de interpretar. Cuando uno ve programas españoles, por ejemplo, de televisión, ve que ellos se refieren a litros de agua. Han llovido 10, 15, 20 litros de agua. Y tampoco se precisa el dato concreto, digamos, en cuánta superficie ha ocurrido eso. Esto proviene del hecho físico, del hecho natural, una cuestión matemática simple, que significa que cada milímetro que nosotros expresamos como milímetro de agua caída representa la cantidad de 1 litro de agua por metro cuadrado. Por tanto, cuando decimos ha llovido 1 milímetro, estamos diciendo que la lluvia que ha caído del cielo ha volcado, ha repartido 1 litro de agua en cada metro cuadrado de superficie. Lo mismo cuando decimos que han llovido 10 milímetros, decimos han llovido 10 litros de agua por metro cuadrado de superficie. Esta cuestión básica sirve para el cálculo de consumo, para poder estimar cuál es la cantidad de agua que se necesita para un cultivo. Digamos como referencia que un cultivo como el trigo, que es un cultivo económico desde el punto de vista del consumo de agua, necesita alrededor de 300 milímetros de agua como mínimo para producir. Es decir, necesita 300 litros de agua por metro cuadrado para producir el grano de trigo. Imaginen ustedes, hagan ustedes el cálculo por superficie, una superficie de 10 hectáreas, la cantidad enorme de litros de agua que requiere. Otros cultivos, como por ejemplo los de verano, como el maíz, ya precisan valores superiores a los 450, 500 milímetros de agua por ciclo para poder producir. Vuelvo a decir, 450, 500, 600 litros de agua por metro cuadrado. Un dato que nos ayuda a comprender la importancia del uso del agua en casa es que cuando nosotros abrimos la canilla y dejamos salir libremente o a través de una manguera que usamos para regar, lo que estamos logrando obtener en el extremo de una manguera, de una canilla común de media pulgada, es entre 3, 4 o 5.000 litros de agua por hora. Es un caudal importantísimo de agua el que estamos vertiendo y que cuando dejamos una canilla abierta o cuando regamos en exceso en nuestra huerta, estamos gastando innecesariamente. Para eso, y para remediar este problema del consumo de agua, hemos dicho muchas veces que existen medidas, ¿no es cierto?, de retención, como cisternas, que uno puede construir con importante costo, por supuesto. Uno puede recibir agua de lluvia a través de sistemas de recolección, tambores, cisternas, otro medio, digamos, de acopio del agua de lluvia, y tenerla reservada para utilizar en la huerta, ¿sí? Pero quien lo esté haciendo se dará cuenta que este agua alcanza exiguamente para mantener la huerta regada 1 semana, 2 semanas a lo sumo, dependiendo del tamaño de ella, ¿no es cierto? Entonces ahí se ve
la importancia del esfuerzo de poder retener el agua. Y existe un sistema que vamos a empezar a difundir y a insistir en su utilización, que es el riego por goteo. El riego por goteo fue la primera respuesta israelí a el uso racional del agua. Se basa simplemente en un conducto, una manguera, un caño flexible, que puede ser la misma manguera que nosotros conocemos como la manguera de agua potable de media pulgada, esa manguera de color negro que viene, por supuesto, de distintos grosores y paredes, ¿no es cierto?, de resistencia. Pero hablemos de la manguera básicamente. En esa manguera se hacen algunas perforaciones y se colocan unos goteros que pueden ser regulables o no, que permiten la salida del agua justo donde la planta se encuentra. Es decir, que por ejemplo, si uno piensa en una plantación de árboles frutales, se extiende esta manguera en todo su desarrollo, su extensión, y se va haciendo una perforación al lado de cada árbol y colocando este gotero. Modernamente aparece también una manguera que ya viene preperforada, que simplemente hay que extenderla y que se usa normalmente en la huerta, combinada con algunas coberturas, porque también la retención y el uso eficiente del agua tiene que ver con el cubrir el suelo para evitar su evaporación. Este es un tema técnico que ya iremos desarrollando. Pero por hoy, para que nos quede esta imagen y para que podamos comparar, digamos, el consumo, digamos, que tenemos con el agua a través de una manguera en forma libre, quiero decir que estos goteros que se pueden colocar en los sistemas de irrigación de sistema por goteo pueden variar por pico en un consumo que va desde 1 litro a 4 litros de agua por hora. Con lo cual, si ustedes piensan en solucionar el tema del riego en las huertas colocando goteros de este tipo, se van a dar cuenta que aunque utilicen 100 de estos goteros y tengan el riego encendido durante 1 hora, lo que estarán gastando durante esa hora serán entre 100 y 400 litros de agua, mientras cuando tenían el riego por directo, digamos, desde la canilla, estarían gastando 2.000, 3.000 o 4.000 litros de agua en el mismo tiempo. Además de la colocación de la gota de agua precisamente donde la planta se encuentra, porque vienen preperforadas a distancias que tienen que ver con la horticultura, que tienen que ver con la producción de alimentos, y están a una distancia que es conveniente para ubicar una planta al lado de cada gotero. Nos despedimos escuchando nuevamente otra parte de esta tan interesante canción que nos habla sobre el cuidado del ambiente y sobre nuestra posición frente al futuro. Y seguimos pensando en este tema de la economía del agua, en la que vamos a ir profundizando y hablando de la actualidad, de la historia y de la respuesta del mundo al problema de la producción de alimentos y del cuidado del agua. Que nadie le ponga cerrojo al coraje, no hablemos en vano de la libertad. Me dije regando esa planta nueva para que florezca como la esperanza y no muera nunca, pero nunca más. Claro como el agua, claro como el agua, claro como el agua, claro. Claro como el agua, claro como el agua, claro como el agua, claro. Claro como el agua, claro como el agua, claro como el agua, clara. Claro como el agua, claro como el agua, claro como el agua, clara. Claro como el agua, claro como el agua, claro como el agua, clara. Claro como el agua, claro como el agua, claro como el agua, clara. Claro como el agua, claro
En el aire, el Servicio Municipal de Radiodifusión, FM San Carlos 107.7, desde San Carlos Centro, Santa Fe, Argentina.